caso, pues ni modo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Nada les cuesta. Bien, ya habíamos visto la parte introductoria de lo que es mano de obra el día lunes. Hoy vamos a terminar la parte introductoria de costos, que son unas cuantas láminas que tengo que mostrarles, y entramos ya en materia lo que es la mano de obra. Todo el material que yo estoy mostrando, les he dicho, se lo voy a poner en un solo archivo y se lo voy a enviar también para que lo tengan, ¿ya? No se preocupen de ello. Tomen apuntes nomás, queridos jóvenes, ustedes. Ya les expliqué que es tomar apuntes, no es escribir todo lo que voy a hablar. Lo más importante, lo que creen novedoso ustedes, lo que más les llame la atención, eso es tomar apuntes, ¿ya? Y luego van a complementar eso ustedes con el material que yo les voy a pasar. ¿Ok? Bien. Para iniciar alguna consulta, alguna duda, algo que quieran decirme, jóvenes. ¿Nada? ¿Estamos todo bien? Está todo claro, dicen. Ya, listo. Entonces comparto pantalla, ¿ya? Bien. Aquí habíamos quedado, ¿no? En este tema, donde decíamos de que para hacer costos, para producir algo, necesitábamos tres elementos, ¿no? La materia prima, que también esa materia prima procesada o transformada se vuelve materiales, la mano de obra y los gastos generales de fabricación directa. También habíamos dicho que el objetivo principal de hacer costo era determinar el costo unitario. Y que nosotros nos vamos a centrar ya en cada uno de estos elementos, de estos tres elementos, como una unidad. Si bien deberíamos haber hecho el estudio del primero de la materia prima, vamos a hacer, dijimos, la mano de obra por el momento que está viviendo todo el mundo, pues, ¿no? Que es la pandemia, hay despidos, hay renuncia, hay personas que se han enfermado, qué acontece, qué no acontece, hay un sinfín de casos. Ayer estuve conversando con mi hermano que trabaja en el Ministerio del Trabajo, él es abogado, y hay distintos casos. Le he pedido que me otorgue también algunos casos inéditos que se dan sobre despidos de trabajadores por alguna otra razón, para que nosotros lo pongamos en práctica también a la hora de elaborar los famosos finiquitos, ¿ya? Muchos no sabemos, jóvenes, cuando nos retiramos, cuando nos retiran, cuando renunciamos, qué derechos tenemos, qué debemos cobrar y qué no cobrar en una empresa. Y lo primero que acudimos es al Ministerio del Trabajo para que nos hagan un finiquito, que es algo tan básico y sencillo que todos los del área económica, empresarial y contable deberíamos de saber. Conmigo vamos a hacer también ese trabajo para que ustedes como futuros profesionales sepan desarrollar este tipo de tareas. Bien, ahora vamos a aprender otros tipos de costos que hay, ¿no? Y dentro de los costos también tenemos los costos de distribución. Estos costos, jóvenes, están metidos más que todo con los vendedores, ¿no? Es decir, con las comisiones que pagamos, con los impuestos que pagamos, el impuesto a las transacciones, la publicidad, etcétera. Todo lo que tenga que ver con que el producto que estamos haciendo o el servicio llegue a nuestro consumidor final, lo vamos a tomar como costo de distribución, ¿ya? Serán costos de distribución directo, serán costos de distribución indirecto, pero al final de cuentas determinaríamos que serían costos. ¿Por qué? Porque eso va a encarecer el producto. No simplemente nuestro producto termina y decir, bueno, su elaboración me costó 5 bolivianos de cualquier cosa que produzcamos, pero ¿cómo hago yo para que llegue a mi consumidor final, a la persona que me va a contratar de repente si es un servicio? Entonces, todas esas cositas vamos estudiando y lo vamos sumando. No sé si fue en este grupo en el que viene de costos. Un estudiante me preguntó sobre la estructura de costo de un abogado. Fue aquí, ¿no? ¿Jóvenes? No, dicen. Entonces fue en, No, fue en otro grupo. ya fue en el otro grupo que un estudiante me pregunta, ¿no? ¿Cómo haríamos los costos para un estudio jurídico, para un abogado? Entonces le dije, él quería saber cuánto ganaba por día mínimamente. Entonces yo le dije, primero tienes que determinar qué vas a erogar, qué dinero va a salir y por qué concepto va a salir. Cuando tengas un detalle general, ¿no? Ese va a ser tu costo total. Y luego dividí entre las actividades que desarrollas, como ser juicios, audiencias, no sé, pues visita con tus clientes, etcétera, etcétera, y vas a llegar
a tener un costo unitario. A partir de ese costo unitario tú verás si estás cobrando caro o estás cobrando menos y si vas a poder competir con los otros abogados que de repente tienen mayor experiencia que tú. Entonces, y ahí, por ejemplo, justamente entra el costo de distribución. ¿Ya? También tenemos los costos de administración, ¿no? Aquí están los jefes de producción, los encargados de producción, ¿no? Los asesores, los consultores externos, y bien se comprende todas las operaciones desde la entrega del bien o del servicio al cliente. El dinero que se reciba en caja, aguárdeme un ratito, voy a cerrar mi WhatsApp, ¿ya? Aguárdeme un ratito, no voy a dejar pasar clases si no es. Vamos a cerrar el WhatsApp. Ahora sí. Ya. Bueno, comprende todas las operaciones desde la entrega de los bienes o del servicio al cliente, el dinero que se reciba en caja y su depósito en el banco, así como los gastos incurridos en la dirección, fíjense, control de las operaciones que se realizan a través de la empresa, incluyendo el pago de sueldos a la gerencia y al personal de la oficina, ¿no? Entonces eso lo vamos a tomar como costos de administración, ¿está bien? Después tenemos los costos financieros y, bueno, los administradores de empresas y los futuros ingenieros comerciales, este término les encanta mucho, el aspecto financiero, las finanzas, ¿ya? Y todo tiene que ver con el rendimiento que van a tener del dinero, ya sea dinero propio, dinero de terceros y dinero prestado. Cuando digo dinero propio, el que nosotros como accionistas podemos tener, cuando digo dinero de terceros, los otros socios, y cuando digo dinero del sistema financiero es cuando nos prestamos para que tengamos capital de operaciones. Y se refiere a todos los costos causados por el financiamiento. Fíjense, financiamiento viene de que dinero va a ingresar a la empresa, conocido como gasto financiero. Es el que está relacionado con la financiación de créditos u obtención de fondos para la inversión fija y operaciones de planta, destinados para el pago de intereses y comisiones. Otros costos comprenden todas aquellas partidas no propias ni indispensables para el desarrollo de las actividades de la empresa, las cuales no son normales y por lo tanto difíciles de preverse, ya que se sabrá cuál será y cuánto acontecerán en su momento, ¿ya? Finalmente, acá hay un dato que me dice, ¿no? Ejemplo, las huelgas, los incendios, los temblores, las inundaciones, y aquí en otros costos podríamos notar, por ejemplo, pandemia, ¿sí? La pandemia para las empresas ha sido un costo, porque en la mayoría de los casos el Ministerio del Trabajo dijo, no pueden despedirle, tienen que pagarle a esos trabajadores. Entonces, los que tenían un empleo fijo, pues iban a recibir su sueldo. Pero los que no tenían empleo fijo, pues eso estaba más complicada su situación, peor el año 2020, el año pasado con la pandemia. Entonces, para la empresa la pandemia le generó costos, ¿no? Que en realidad no deberían haber sido costos, deberían haber sido gastos. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre uno y el otro. Y justamente eso está acá. Miren, diferencia entre costo y gasto. Y aquí dice, el costo es una inversión recuperable. El gasto es un desembolso que no se recupera, no es recuperable. Entonces, ¿por qué el costo? Aguárdenme un minuto. Vamos a activar esto. Vamos a trasladar aquí. Ahora sí. El costo dice que es recuperable y por otro lado dice que el gasto no se recupera. Bien. El costo lo recuperamos ¿cómo? Cuando producimos algo, dediquemos una empresa de producción de sillas, necesitamos madera, clavo, persona que lo va a hacer, el carpintero, etcétera, barniz y todo lo que sea necesario y tenemos la silla. Me cuesta 100 bolivianos producir una silla. Entonces yo necesito pagar 100 bolivianos, todo 100 bolivianos. Y lo voy a vender en 120. ¿Ya? 120. Que en esos 20 bolivianos está mi ganancia y el impuesto que tengo que grabarle porque es un negocio formal. Entonces 120 mi precio de venta final. Entonces cuando yo esa silla lo venda en 120, me va a ingresar 120 bolivianos y voy a poder recuperar esos 100 que invertí en producir una silla y todavía me va a sobrar 20, que es mi ganancia y mi impuesto que yo voy a generar. Por otro lado, los gastos, como la anterior lámina que les dije, son cosas que no se recuperan. Por ejemplo, un incendio. Si no está asegurada la mercadería, la planta o la fábrica, eso es una pérdida, ¿ya? Es una pérdida. Son gastos que no
no van a volver a la empresa. ¿Me entienden? No van a volver, no se recuperan, no es una inversión. Y eso tienen que tenerlo claro ustedes. Yo voy a dar en los ejemplos, en los ejercicios, los costos son 1.000 bolivianos y los gastos son 100 bolivianos. Ustedes no tienen que mezclar costo con gasto, porque los costos los vamos a recuperar al momento de determinar los precios de venta y efectivizar esta venta. En cambio, los gastos no. Bien. Con eso terminaríamos, jóvenes, esta parte de la teoría de costos. ¿Alguna consulta de parte de ustedes? Jóvenes, Una consulta. diga. Estaba viendo en la parte que decía otros costos, los ejemplos. A excepción de la huelga, los otros ejemplos no podrían ser como generalizados como costos fortuitos. Sí, también, sí, pueden ser también, ¿no? Porque no están determinados, ¿no? Costos no establecidos, costos no planificados, costos fortuitos, ¿no? Son cosas que no están previstas, pues, ¿no? Y que por alguna otra razón acontecen. Ahora, también podemos evitarlas. Por ejemplo, el caso del incendio, podíamos evitarlo asegurándola a la empresa, pues, ¿no? Que esté con un seguro correspondiente. Pero también hay otras como la pandemia que nadie sabía que iba a pasar con el tema del coronavirus. A ver, déjenme ver un ratito. Quiero ver cuántos alumnos tenemos registrados en la materia. Ya, porque todos los días va incrementando. Yo no sé cómo, si ya no hay sistema, pero mi lista sigue aumentando. A ver, contabilidad de costos. Contabilidad de costos, grupo B4. Tenemos 72 alumnos inscritos. Y en el Zoom tenemos 64. Ya, 65 conmigo, 64. Más 6, 70, más 2, 72. Entonces, 6 alumnos nada más han faltado. Están todos, qué bueno. Bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Ninguna? Ya. Eso sería la parte teórica de todo lo que es costos, jóvenes. ¿Ya? Ahora vamos a concentrarnos en producir algo. Pero esa producción de algo va a implicar que tenemos que contratar personas, ¿no? Es decir, la mano de obra, que tenemos que comprar materia prima, tenemos que comprar materiales, tenemos que tener gastos generales de fabricación. Y cuando sumemos todo eso, vamos a producir algo. ¿Ya? Hoy nos vamos a concentrar ya en el segundo elemento del costo, que es la mano de obra. En la presentación que yo les voy a mostrar, jóvenes, todo habla de planilla de sueldos y salarios. ¿Ya? Planilla de sueldos y salarios. Pero contablemente eso va a recibir otro nombre, dijimos, que era mano de obra, tanto mano de obra directa como mano de obra indirecta. Dijimos el lunes, establecimos quiénes percibían sueldo, ¿no? Y quiénes percibían salario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, ¿Quiénes ya. percibían sueldo? Los Los que altos ganan, cargos jerárquicos. Muy bien, los jefes, ¿no? Los jefes. Y salario, los obreros. Y habíamos dicho que había un salario mínimo nacional establecido desde el 1 de mayo de este año, que era 2.164, 64. etc. Bien, ahora profundizaremos más el tema de la mano de obra. Reitero una vez más, ustedes lo van a ver todo como sueldos y salarios. Y dijimos, sueldo, en costo, ¿qué se iba a llamar? Si era costo, una empresa industrial. Mano de obra. Hicimos una semejanza. En una empresa comercial se paga sueldos y salarios, dijimos. Sueldo lo reciben los jefes y salario los obreros o los que no tienen cargo jerárquico, como decía Serrano. Pero ¿qué pasa en una empresa industrial? ¿Quién recibe sueldo y quién recibe salario? ¿Y qué nombre recibe? ¿Qué nombre recibía el sueldo si era una empresa industrial? Mano de obra indirecta. Y el salario era mano de obra directa. Entonces, eso no se olviden. Si yo voy a hablar de sueldo y salario, voy a hablar de sueldo, cuando esté haciendo contabilidad de costo, eso no va a ser sueldo y salario, va a ser mano de obra. Y la mano de obra estará compuesta por mano de obra directa y mano de obra indirecta. Por lo tanto, la planilla de sueldos y salarios que vamos a hacer es la misma planilla que de repente ya aprendieron en contabilidad 2 o en contabilidad 3, pero cambia ¿en qué? En que no lo voy a hacer sobre la base de 30 días,
¿Y en qué cambia? Que contablemente ya no es sueldo y salario, es mano de obra directa o mano de obra indirecta. ¿Comprendido? Esa comparación que les hago, jóvenes, les tiene que servir también cuando ustedes lleven el tema de contabilidad bancaria. Creo que los de ingeniería financiera llevan contabilidad bancaria y ahí se complican en la contabilidad bancaria. La contabilidad es la misma, solamente que hay que cambiar algunas cuentas propias de la actividad que desarrolla la empresa. Pero el debe y el haber, el activo, el pasivo, el ingreso, el gasto es lo mismo. ¿Me entienden? Entonces ahorita estamos en contabilidad de costos. No es nada distinto a la contabilidad comercial. En contabilidad comercial se llama planilla de sueldos y salarios. ¿Sí? Y el contablemente se llama sueldos y salarios, y si lo devengamos contra sueldos y salarios por pagar. ¿Se acuerdan, no ven? ¿Han hecho planilla de sueldo y salario o nada? Hasta la fecha. ¿Hicieron o no, jóvenes? Hablen pues para que veamos. Sí, Sí, ¿se acuerdan entonces? Era sueldos y salario al gasto contra sueldos y salarios por pagar. Eso ahora va a seguir un gasto contra un pasivo, pero el gasto ya va a ser costo. Ya no va a ser sueldos y salario que va a estar en mi estado de resultado. Va a estar en mi estado de costo de producción. Y se va a llamar mano de obra. ¿Contra qué? Contra mano de obra por pagar. Directo e indirecto. Nada más. Entonces, ¿es o no es lo mismo? ¿Qué dicen? Es lo mismo, ¿no ven? Entonces, eso no quiero que se confunda. Quiero que desde ahorita partan. Ah, no hay problema. En una contabilidad comercial manejan gastos. En una empresa industrial manejan costos. Listo. Las que eran gastos, de repente para nosotros va a ser costo. Eran sueldos y salarios. Iba al estado de resultados. En cambio, ahora la mano de obra va a ir al costo de producción. Porque eso voy a hacer lo que voy a pagar a los trabajadores para que me produzca un bien o un servicio. En cambio, el otro, voy a pagar sueldo y salario para que me venda la mercadería que yo compraba para ponerla a la venta. Por ejemplo, en contabilidad 1 y 2 y 3, ustedes veían que se compraba mercadería, les decía, y se vendía mercadería, ¿se acuerdan? ¿No ven? ¿No? Cocinas, heladeras, licuadoras compraban y vendían. Eso era sueldo, porque no producían nada, ¿no? En cambio, ahora estamos produciendo algo. Por lo tanto, vamos a hacer costo. Ahora, ¿se comprende mejor la cosa? ¿Sí? Sí, listen. Esto porque he visto que algunos están entrando recién nomás a la materia y no quiero que estén más perdidos. Quiero que más o menos aterricen y sigamos el avance. Bien, ahora sí, vamos a entrar al tema que les decía ya propiamente de mano de obra. A ver dónde está. A la mano de obra. Esto está, denme un minuto aquí. En esta parte, jóvenes, si hay consultas, me la dicen, ¿ya? Bueno, voy a agrandar esto. ¿Está bien ahí o ustedes me dicen el tamaño? ¿Ahí o más grande? Más grande. Más grande, listen. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Está mejor. Sí. Sí, ahí también. Ya, perfecto. Fíjense, esto es un material que hemos elaborado. A veces nos toca dar algunos seminarios, algunas exposiciones en algún momento. Y pues bueno, es un material que les va a servir mucho, ¿ya? Es elaboración de planilla de sueldos y salarios, ¿no? Y su cálculo correspondiente del RC-IVA. Bien. Esto es de mi persona, no tiene nada que ver. Ahora sí, marco normativo. Todo tiene un reglamento, todo tiene una normativa, todo tiene obligaciones y derechos. Es en este sentido que jóvenes, que por ejemplo, cuando hablemos de sueldo y salario, es decir, de mano de obra, nos tenemos que meter a la Ley General del Trabajo, ¿ya? Tenemos que entrar a la Ley 843 y tenemos que entregar al Decreto Supremo 24013.
También aquí tendríamos que anotar una ley más que sale cada año, ¿no? Que es la ley financiera. La Ley General del Trabajo establece los derechos y obligaciones que tienen las personas, tanto dependientes como empleadores. La Ley 843 habla sobre los impuestos que tiene que pagar un trabajador. El Decreto Supremo 24013 son regulaciones que van a algunas partes que ha tenido vacíos la ley, producto de todo el tiempo que está vigente. Y la Ley Financiera viene referido sobre cuánto el gobierno establece por salario mínimo nacional cada año y cuánto es el aumento de sueldo que va a tener el trabajador, así como también determina ciertas resoluciones, decretos supremos que tal vez complementen a la Ley General del Trabajo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer mano de obra, tenemos que conocer la Ley General del Trabajo, la Ley 843 y la Ley Financiera, así como este decreto supremo que tenemos acá. También está el decreto 21060, ¿ya? Si pueden, anótense para que lean, decreto supremo 21060, que habla sobre el tema del bono de antigüedad, ¿ya? Bono de antigüedad, la escala que establece el bono de antigüedad, que también lo vamos a ver. Entonces, son esas normativas básicas y generales que debemos conocer nosotros a la hora de hacer mano de obra. La Ley General del Trabajo se aplica a todos los trabajadores en relación de dependencia, ¿ya? ¿Qué significa que sea de dependencia? Significa que tenga contratos laborales, ¿ya? Ya expliqué este tema de qué son los contratos laborales, ¿no? Dijimos que había a plazo fijo e indefinido. Estos contratos laborales significa de dependencia que la empresa lo tiene que asegurar, ya sea a la Caja Nacional, a la Caja Bancaria, a la Caja Petrolera, en este caso yo al Seguro Universitario. Estos contratos laborales, dijimos, eran a plazo fijo e indefinidos. Ambos tienen los mismos alcances, ambos tienen los mismos derechos y obligaciones. Los a plazo fijo son por un tiempo determinado, que no excede más de un año, y los de indefinido tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de finalización. Hay también otros contratos que no son laborales, dijimos. Esos eran los contratos de consultoría, los contratos de servicio. ¿Qué son estos contratos de consultoría? Por ejemplo, la universidad contrata personas para que hagan una determinada tarea y no los puede incluir en la planilla, pero lo necesita, entonces lo contrata por un servicio determinado, qué sé yo, servicio de jardinería. Ese trabajador tiene que sacar su NIT, tiene que ir a impuestos nacionales y emitir factura. A esa persona, la empresa que contrata, no tiene la obligación de exigirle o de pagarle la seguridad social. No, porque él es independiente. En cambio, el que tiene contrato laboral es dependiente. Y los contratos o los trabajadores independientes ya emiten factura. Y contablemente nosotros lo llamamos honorarios profesionales. Han debido escuchar, ¿no? Honorarios profesionales, ¿no? Es eso. Se paga a aquellos que son independientes. Tienen que sacar su NIT. También esta Ley General del Trabajo establece los derechos y las obligaciones que tienen, ¿no? Emergentes del trabajo para los empleadores y los empleados. Este es quien establece los lineamientos que debe tener. Adicionalmente a la Ley General del Trabajo, las empresas tienen su reglamento interno, que esta misma ley les permite a las empresas tener un reglamento interno. ¿Por qué? Porque la característica de una empresa a otra no es la misma. De repente en mi empresa entran a las 7 de la mañana, de repente en otras entran a las 8, 8:30, de repente en la empresa que yo trabajo trabajamos los sábados, de repente en otras empresas solamente trabajan hasta los viernes. De repente las faltas que son en esa empresa A no son faltas para la empresa B y así sucesivamente. Por eso es que también la Ley General del Trabajo permite que tengamos los reglamentos internos y estos reglamentos internos deben ser aprobados. Estos reglamentos internos deben ser aprobados por el Ministerio del Trabajo, porque la empresa alegremente no puede habilitar su reglamento interno. Tiene que hacerlo, aprobarse y enviarse para ser homologado ante el Ministerio y diga sí, está acorde a lo que la normativa establece. No está ni a favor ni en contra de los trabajadores. Está dentro de lo correcto.
Bien, ¿hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Se va entendiendo? ¿No está aburrido esto? Necesariamente tenemos que ver la parte teórica. ¿Qué dicen? Jóvenes. ¿Se entiende, Listen? Ya, Está seguimos bien, entonces. Bien, seguimos entonces. Características. Las características esenciales de la relación laboral son las siguientes. Relación de dependencia. Ya dijimos que era la relación de dependencia, ¿no? Que un trabajador va a depender, ¿no?, de esa empresa. La relación de subordinación. Es decir, vamos a tener jefes o vamos a ser jefes también. Luego, trabajar por cuenta ajena. ¿Qué significa esto? Que no estamos en la obligación nosotros de trabajar. Es decir, la empresa, perdón, está en la obligación de contratar. Si usted necesita trabajo, la empresa necesita contratar al que realmente necesite de acuerdo a las características que ella quiera. Y luego, recibir una remuneración, ¿no?, o salario en cualquiera de sus formas o manifestaciones, ¿no? Entonces, eso es sí o sí. El objetivo final del trabajo es que tengamos una remuneración, un pago. Este pago puede ser diario, semanal, quincenal o mensual, ¿no? Esta remuneración dice, ¿no?, o salario, pero también debería ser sueldo y salario. Principio, cualquier forma de contrato civil, fíjense, o comercial, que tiende a incurrir la relación laboral no sufrirá efecto de ninguna naturaleza. ¿Qué me está diciendo esto de acá? Hay algunos contratos, ¿no?, que pueden civiles o comerciales, lo que le decía los contratos, que a veces son contratos laborales, pero son a la vez contratos a la hora de hacer el trabajo civiles, ¿no? Son, a ver, denme un minutito, jóvenes, denme un minutito. Ahora sí. Bien, este principio, jóvenes, establece de que hay algunas veces, hay contratos que son civiles o comerciales, pero que en la práctica ya son laborales. Entonces dice, no, lo que está con rojo, debiendo prevalecer el principio de la realidad, ¿no?, sobre la relación aparente. Es decir, el Ministerio del Trabajo considera que a veces uno firma los documentos, pero en la práctica es otra cosa la que hace. Entonces, en ese caso, se vuelve un contrato laboral y deja de ser civil o comercial. Un ejemplo de esto. Los contratos de consultoría no deben ser recurrentes para la misma actividad, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo lo contrato para jardinería, servicios de jardinería. No, ustedes van a ser profesionales. Para hacerme estudios de mercado, ¿sí? Me hagan estudios de mercado. Está bien una vez pues que me hagan estudios de mercado, pero los vuelvo a contratar para hacer estudios de mercado y los vuelvo a contratar para estudios de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese ya debe ser un contrato laboral, porque las tareas son específicas, ¿me entiende? Y entonces ya eso el Ministerio del Trabajo dice, no, eso no son contratos civiles o comerciales, esos son contratos laborales. Por lo tanto, ahí dice clarito, debe prevalecer el principio de la realidad sobre lo que aparenta que sea, ¿ya? Eso tomen en cuenta a la hora de hacer contratos ustedes jóvenes. Bien, sigamos. A ver esto. Ya. Estamos acá. Bien. Relación laboral es un vínculo jurídico, los contratos son vínculos jurídicos obligatorios entre el trabajador y el empleador, del cual nacen derechos y obligaciones, ¿no?, cuando hay una relación laboral. La relación laboral activa y la relación laboral pasiva. La activa es la que realiza el trabajador y la pasiva es la que realiza el empleador. Entonces, en el momento que uno entra a trabajar a una empresa con contratos laborales, ya hay un vínculo jurídico obligatorio. O sea, yo, contratado, trabajador, debo de cumplir lo que es acordado. Y eso que está acordado está establecido en un contrato de trabajo. Y lo mismo el empleador.
Por eso que a veces cuando hay problemas laborales, lo primero que dice uno, a ver, ¿qué dice tu contrato, pues? No, yo tenía que hacer consultoría, pero también me están haciendo hacer el trabajo de consultoría, de jardinería. Yo tenía que hacer estudio de mercado y estoy haciendo el servicio de jardinería más. Pero en tu contrato no dice, pues, ¿no? Entonces es muy importante por eso establecer claramente lo que debe decir un contrato. Ahora, un contrato de trabajo puede ser modificado una vez ya esté firmado. ¿Qué dicen jóvenes? Jóvenes. No. Puede ser modificado. Puede ser modificado. Es lo que se conoce como adendas. ¿Ya? Es lo que se conoce como adendas. ¿Ya? Entonces, puedo darle mayor responsabilidad o puedo darle menos responsabilidad. Pero lo que no se puede modificar es el haber básico. ¿Ya? ¿Qué es el haber básico? Es el monto con el que usted entra a trabajar una empresa. De repente lo contratamos por 3.000 bolivianos. Empieza ahí. Ese es su haber básico. Ese haber básico sube, pero no baja. ¿Y por qué sube? No porque sea buen trabajador de repente, porque cada 1 de mayo el gobierno establece el aumento de sueldo. Un 1%, 2%, 3%, no sé. Entonces ese haber básico sube. Cuando el haber básico disminuye, es tomado y está establecido en la Ley General del Trabajo como un despido indirecto. ¿Qué significa esto, que sea un despido indirecto? Que le están diciendo, o aceptás o te vas. Y ahí hoy en día hay mucha protección a través del Ministerio del Trabajo hacia los empleados, ¿no? El empleado puede decir, bueno, no quiero trabajar ya en esta empresa. Y el Ministerio del Trabajo, el de Trabajo, le obliga a la empresa a despedirlo, pero pagándole el desahucio. Es el desahucio, 3 sueldos más de lo que corresponde su liquidación. Eso, ¿ya? Y la otra le dice, bueno, ustedes no le pueden bajar el sueldo así nomás. Están infringiendo que no se debe bajar el sueldo a un trabajador. Y vuelve, ¿no? Pide su reincorporación. Bien, seguimos entonces. Sujeto del derecho laboral. ¿Quiénes están sujetos al derecho laboral? Por una parte, el empleador. Es el pagador de la fuerza de trabajo. Y puede ser una persona natural o una jurídica. Es decir, puede ser una persona que sea no una empresa o también puede ser una empresa o un representante del empleador. Por ejemplo, contratamos una empleada de servicio doméstico. ¿Ya? Nosotros no somos empresas, somos personas naturales y podemos contratar, ¿no? Ha habido ciertas normativas, por ejemplo, ahora ya hay que pagarle sí o sí el aguinaldo a las trabajadoras, hay que pagarle sí o sí su indemnización. Antes uno contrataba a una empleada, la despedía y punto, y chao. Hoy en día esa empleada puede ir al Ministerio del Trabajo y decirle, señores, yo trabajé de servicio de limpieza, qué sé yo, ahí en esa casa, en esa vivienda, 1 año. No me han pagado nada. ¿Cuánto recibía usted? 3.000 bolivianos mensual, 1.000 bolivianos mensual, no sé. El Ministerio del Trabajo le va a obligar a pagarle sus beneficios sociales. ¿Quiénes también están sujetos a los derechos laborales? El trabajador es la persona natural, individual y concreta que presta servicios en estado de dependencia. Fíjense, desde el principio hemos hablado de dependencia. El Estado también forma parte del derecho laboral. ¿Por qué el Estado? Porque actúa como una persona de derecho público, administrando derechos y obligaciones. Esto lo hace a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, los 3 elementos del derecho laboral van agarrados de la mano. El empleador, que es el que paga, el trabajador, quien presta el servicio, y el Estado, quien regula que no se haga abusos, ni tampoco los trabajadores cometan excesos dentro de lo que establece la Ley General del Trabajo. ¿Ya? Entonces, esos 3 elementos son importantes. Contratos de trabajo, lo que veníamos hablando. ¿Qué es un contrato de trabajo? Es el acuerdo expreso o tácito de voluntades. Fíjense, de voluntades. Nadie obliga a nadie. Ambos nos tenemos que poner de acuerdo. Crea obligaciones y derechos, ¿sí? Obligaciones tú a cumplir tus tareas y derechos a recibir una remuneración por esas tareas que realizas. Entonces, los contratos de trabajo son de mutuo acuerdo y crea obligaciones y crea derechos.
¿Qué alcance tienen estos? No requiere solemnidades para que surja efecto. Es decir, los contratos de trabajo no necesita que yo lo vise por el Ministerio del Trabajo, que lo haga protocolizar, que tenga la presencia de un notario de fe pública. No, con que me entreguen mi contrato, firme mi contrato, ya eso tiene un alcance y lo puede ver, como dice, el Ministerio del Trabajo. Principio, dice, procesal de la inversión de la prueba. Es una prueba eso, es una prueba al momento de exigir mi liquidación. Eso se constituye en la principal prueba de que yo pertenezco a esa empresa, de que trabajo en esa empresa y de que me deben pagar un determinado monto de sueldo, salario o una liquidación. No es imprescindible el sello del Ministerio del Trabajo, fíjense, no es imprescindible, pero para cualquier eventualidad y para que el trabajador también conozca, a la hora de firmar un contrato de trabajo, uno lo lleva al Ministerio del Trabajo, es visado, lleva el sello y se queda un original allá guardado. Y uno, se guarda una carpeta en recursos humanos del contrato del trabajador. Es importante porque establece, dice, relación laboral y establece las condiciones de trabajo. Plazos del contrato. Estos plazos del contrato están establecidos en el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. ¿Ya? ¿Cuál es el tiempo que yo debo contratar a un trabajador? Los contratos pueden pactarse de tres formas, dice. Tiempo indefinido, no, fíjense, a plazo fijo y realización de obra o de servicio. ¿Sí? El contrato indefinido tiene fecha de inicio, pero no tiene fecha de finalización. Es decir, usted entra a la empresa bajo un contrato indefinido y no sabemos pues cuándo se va a retirar o cuándo la empresa lo va a despedir, pero sí sabemos cuándo inicia y cuánto va a recibir. El contrato a plazo fijo tiene las mismas características que el indefinido, con la diferencia de que sí se sabe cuándo termina la relación laboral, es decir, cuando acabe su contrato. Ahora, yo consultaba con mi hermano que les decía. A ver, silencio, Merubia. Hola. A ver, yo los voy a silenciar. Ya desactivo. Yo consultaba con esta persona, le decía, la universidad, por ejemplo, en los últimos años ha contratado bastante personal. La ha inflado al 200 hasta el 300%, dicen en algunos casos, la planilla de sueldo y salario, dado el caso que ahorita no hemos percibido nuestro sueldo del mes de septiembre. Ya estamos, fíjense, a 20 de octubre y no hay sueldo. Una semana más, ya nos deben octubre más. Y la cosa se va a poner más grave cuando lleguemos a diciembre, porque en diciembre hay que pagar el sueldo de noviembre, hay que pagar días después el sueldo de diciembre, y hay que pagar en el mismo diciembre después del sueldo el aguinaldo. Y si como estamos arrastrando esto, capaz nomás que lleguemos a diciembre la universidad y tenga que pagar 4 sueldos. Está grave la cosa. Entonces, consultaba esto porque, y aquí va la pregunta, jóvenes, me nació esta interrogante. Si yo lo contraté antes, yo fui el rector, contraté a muchos de ustedes por un contrato, qué sé yo, estamos a qué mes, a octubre, vamos para atrás, octubre, septiembre, agosto, ¿ya? Los contraté en septiembre, vámonos en septiembre, el último día que estuvo de rector, el 23 de septiembre, contrato personal a plazo fijo, hasta que se acabe el año, hasta el 31 de diciembre. Hoy hay un nuevo rector que asumió el 24 de septiembre, ¿no? ¿Qué hago con este personal? ¿Lo puedo o no lo puedo despedir? Está contratado a plazo fijo. ¿Qué dicen? No lo puede despedir. No, no lo puede. No, ¿Por qué? ¿Por qué no lo porque podemos? porque tiene un contrato a plazo fijo. Ya, a ver, voy a dejar de compartir. Tiene un contrato con la, y esto con la le puede pasar. universidad y no con... Ya. Los he contratado el 24, o sea, el 23 de septiembre, que era el último día yo como rector, contraté personal a plazo fijo en la universidad hasta el 31 de diciembre, ¿no? Es decir, si es el 23, pongámosle 7 días de septiembre, octubre, estamos en octubre, hoy llevan 20 días de trabajo, es decir, 26 días han trabajado hasta la actualidad. Pero su contrato dura hasta el 31 de diciembre. ¿Se lo puede o no se lo puede despedir para bajar
la planilla de sueldo y salario y cubrirle al personal indefinido. La mayoría dice no. A ver, con una manita, una reacción, para que no desactiven su audio. Los que dicen que se le debe mantener, no se lo puede despedir, levanten la mano. Los que no se los puede despedir, levanten la mano. Reaccionen. Por lo menos despierten, levantando la mano, despierten. Ya, la mayoría. Bien. Ahora escúchenme. Eso, bien, toditos. Ahora sí, atiéndanme. Atiéndanme, jóvenes. Sí, evidentemente es un contrato a plazo fijo que debemos de cumplirlo. Pero aquí hay un tema importante. Escuchen bien. Mientras usted no haya trabajado 89 días en la empresa, que algunos dicen 90 días, ¿ya? Usted lo puede despedir y no pagarle ni un centavo, salvo su sueldo. ¿Ya? Salvo su sueldo. Pienso Pagarle yo, solo los días trabajados nomás. claro, tendría que pagarle los días de septiembre y los días de octubre. Y se le dice, bueno, joven, señorita, licenciado, doctor, ingeniero, médico, no sé, hasta aquí nomás. Pero yo tengo contrato a plazo fijo, tienen que respetarme hasta el 31 de diciembre. No, no, porque no han transcurrido los 89 días que establece la ley. Lo que antes se conocía como el periodo de prueba. Uno lo contrataban y entraba en un famoso periodo de prueba de 3 meses. Usted convencía que era bueno, se quedaba en la empresa. Si no, fuera. ¿No? Entonces, se puede finalizar ese contrato. Obviamente que va a generar ronchas, sí, pues, ¿no? Porque de repente ahí va a saltar el sindicato, que los colegas van a decir no pueden ser abusivos, paremos la universidad, paremos la empresa, sí, pero se puede, ¿no? Ahora, lo mismo pasa con los contratos de consultoría. Hay hartos consultores en la U. Ya han debido enterarse dentro de las políticas que está estableciendo el rector, ¿no? No debe haber consultores. ¿Han leído o no, jóvenes, por las redes sociales? Ayer había ilustre consejo universitario. ¿Han leído? Nada. Tienen que estar atentos con lo que pase en su universidad. ¿Ya? Es su universidad. Dentro de las políticas también estaba jubilación voluntaria para profesionales y docentes mayores a los 65 años. O sea, aquel que tiene 65 años tiene que jubilarse, digamos, ¿no? Entonces, pero a ver qué pasará. Como le digo, tomar ese tipo de medidas es complicado, es pesada para la institución. Ya nomás las asociaciones, algunas autoridades ya han saltado, pues no han brincado, porque por ejemplo han dicho tampoco no contratación a más docentes, ¿no? No creación de nuevas carreras, no creación de nuevas facultades, ¿sí? Resulta, por ejemplo, miren, la carrera de ingeniería comercial hay en Montero, hay en Santa Cruz, creo que hay en Yapacaní, no sé si habrá en Valle Grande, y en cada una de ellas hay un director de carrera. Y en cada una de ellas hay un CPD, hay una secretaria, hay un encargado de una cosa. Imagínense cómo ha crecido esa planilla, producto del crecimiento de la universidad. Yo digo, debería haber habido la carrera comercial, administración, contaduría, administración de empresas, en todo Santa Cruz si es posible, pero debía ser dirigida por una sola persona, ¿no es verdad? Y los otros ser coordinadores, porque encarece. Y fíjense, no es lo mismo. Yo he sido director de carrera de contaduría pública, y contaduría pública hay en todo lado. Hay en Camiri, hay en Valle Grande, hay en Yapacaní, etcétera. Y allá tienen también directores de carrera. Y el director de carrera de allá, de provincia, percibe el mismo sueldo que percibo yo, porque ambos somos directores. Pero la tarea de la ciudad no es la misma que de provincia. Aquí hay más estudiantes, dirijo más estudiantes, se dirige más docentes. ¿Me entienden? Entonces, son elementos que se toman, se analizan a la hora de terminar. Pero propiamente les decía, eso se puede hacer, pero si está enmarcado dentro de los 89 días. ¿Ya? Entonces ustedes no queden al margen de las decisiones y cosas que se tomen de su universidad, porque son parte de la universidad, ustedes tienen que saber. ¿Está bien? Alguien dirá, pues que yo no voy a trabajar en la universidad, licenciado. Igual, porque de repente en algún momento les puede pasar. Allá cuando ustedes trabajen, allá cuando ustedes tengan empresa y sepan qué decisión tomar. Porque la universidad no está al margen de la Ley General del Trabajo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, decía, sí, se puede, pero antes de los 89 días. Si yo trabajo 91 días, olvídate, ya no me podés despedir. ¿Qué pasa si yo lo quiero despedir al trabajador que ya trabajó 91 días y su contrato es hasta el 31 de diciembre? No quiero que trabajes, te tienes que ir. ¿Lo puedo o no lo puedo despedir? Ya no.
Lo puede, pero le tiene que pagar todo hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Y como es el trabajador el que está de forma abrupta cortando ese contrato laboral, ese vínculo jurídico que les hablé, puede pagar, tiene que pagarle hasta el desahucio, porque no respetó lo que se cumplió. ¿Ya? Pero si es antes de esos 89 días, no, le paga su sueldo y no hay ni indemnización, no se le paga la indemnización. La indemnización se le va a pagar posterior a los 89 días. Trabajé 90 días, sí, le corresponde la indemnización, le corresponde el sueldo. Es más, le corresponde los otros en los otros días, los otros meses que debería haber trabajado, pero porque se está cortando la relación laboral, no lo da pagar. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien. Sí, ya. Ya, seguimos. Hemos quedado acá. Y la realización de obra o de servicio, esto ya dijimos, son contratos en los cuales tienen un tiempo establecido, un objetivo específico, ¿ya? Y es diferente a estos otros de acá en cuanto a que no son con carácter de dependencia. Bien. Contratos a plazo fijo. A ver, ¿qué horas son? 8:18. Tenemos clases 2 minutos más. Contratos a plazo fijo. Los contratos a plazo fijo deben celebrarse en forma excepcional para un trabajo específico, ajeno a las relaciones normales de trabajo. No existe el periodo de prueba, ¿no? Fíjense, aquí dice no existe el periodo de prueba, ¿ya? Pero en la práctica, jóvenes, se da, porque esto es lo que yo les hablaba ahorita, ¿no? Y consulté con el Ministerio del Trabajo y se puede, ¿ya? El término periodo de prueba, antes era así, tú vas a entrar en un periodo de prueba, y ese periodo de prueba, ¿qué establecía? Que yo no te aseguraba a la seguridad social, ni tampoco te descontaba tus AFPs. Si te contrataba por 3.000 bolivianos, recibías tus 3.000, tus 3.000 y tus 3.000 los primeros 3 meses. ¿Ya? Era como que eras un contrato de consultoría. Te enfermabas, te pasaba algo durante esos 90 días, no tenías seguro médico. Ese era el famoso periodo de prueba. Y encima lo podían despedir. En cambio ahora, no hay el periodo de prueba, pero sí tiene la obligación la empresa de asegurarlo desde el primer día a la seguridad social y si acontece antes de los 89 días, a despedirlo. Al día 90 ya le corresponde indemnización. ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Muy bien. El periodo de prueba se presenta exclusivamente en los contratos pactados de forma indefinida, ¿no? Indefinida. Pero este periodo de prueba, como les expliqué, jóvenes, ya no va casado a que no lo tenga que meter a la seguridad social. Hoy en día, desde el primer día que usted firma, al otro día ya usted, el encargado de recursos humanos, o usted personalmente va, se hace el estudio que le pide ahí la caja, la seguridad social, y tiene que tener seguro médico. Los contratos pactados sucesivamente por el lapso menor a 1 año o por plazo fijo que sean renovados periódicamente adquieren la calidad de contrato a plazo indefinido a partir de la segunda contratación, lo que les hablaba yo. Si yo los contrato a plazo fijo hoy, termina su contrato, los vuelvo a contratar, ¿ya? A partir de ahí, no del segundo, eso quiero que entiendan. Si firmo un tercer contrato, ya es indefinido, porque ya pasé 2 contratos, ¿no? A partir del segundo, dice, ¿no? Entonces, contrato 1, contrato 2, entro ya, suscribo el tercer contrato, ya soy indefinido, ¿no? Porque ya, como dice, ¿no? A partir del segundo contrato, de la segunda contratación, ya yo puedo ser sujeto a un contrato indefinido, siempre que se trate de labores propias del giro de la empresa. Se exceptúa el caso de recontratación pasados los 3 meses de su cesantía, o sea, tiene que haber continuidad. De acuerdo a la resolución ministerial 193/72 del 15 de mayo de 1972, página 47, está establecido. Fíjense, de tanto tiempo viene, ¿no? Viene desde el año 72, que a partir del segundo contrato ya fijo, suscribimos un tercero, ya es indefinido. Causales de retiro sin que les paguen un peso, ¿no? Según el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Este artículo es el que ustedes como trabajadores que vamos a hacer y que somos, debemos conocer, sí o sí. El que cae en alguno de estos incisos o
causales no le pagan un boliviano, por más que trabaje 1 año, 2 años. ¿Cuáles son? Perjuicio material, relevación de secretos industriales. Usted no puede decir qué es lo que hace en esa empresa, cómo determinan sus costos. ¿Ya? Se determina que usted le dijo a la competencia, eso es revelación de secretos industriales. Hay algunas empresas han optado ahora por hacer firmar el contrato de confidencialidad, que no es el mismo que el contrato de trabajo. Este contrato de confidencialidad establece qué usted no debe decir, hasta dónde debe de informar de la empresa, ¿ya? Y eso se constituye en una prueba para que si usted infringe, lo despidan y no le paguen un centavo. Omisión o imprudencias, inasistencia injustificada más de 6 días. ¿Ya? ¿Y esto por qué está subrayado? Porque, por ejemplo, usted trabaja de lunes a sábado, se perdió toda una semana y luego va el lunes tranquilo a trabajar. Si no justifica plenamente su inasistencia de no haber ido a trabajar, la empresa lo puede despedir sin derecho a pagarle o cobrar un boliviano. Ah, de repente estuve enfermo, demuestre que estuvo enfermo, tendrá que tener baja médica. No decirme, me enfermé, pues, y por eso no vine. ¿Fuiste al seguro? No, no fui. No se considera. Tienes que ir a tu seguro. Por eso es que ahora la empresa lo tiene que, al primer día que trabaja, ya tiene que hacer la gestión y suscribirlo a la Caja Nacional, Caja Bancaria, etcétera, etcétera. Para que si pasa algo, sea su respaldo, tenga que darle baja. Porque la empresa, desde el primer día, está pagando ese servicio que va a tener, servicio médico, ¿no? Porque hemos dicho, la Caja Nacional no paga el trabajador, paga la empresa. Esas son las famosas cargas sociales. También estos 6 días es porque en algunas empresas, les hablé del reglamento interno, castigan. Bueno, si tú te faltas sin avisar, ¿no? La primera vez, 1 día de descuento, el día que no has venido. Si algún tiempo te vuelves a faltar, vamos a descontar ese día y de castigo 1 día más. Es decir, te voy a descontar 2 días. Y ese día de castigo que te lo voy a descontar, que no corresponde porque no te faltaste, pero es el castigo, tienes que venir a trabajar. Bueno, otros dirán, no, nosotros somos más drásticos. A la segunda que él no viene a trabajar, 3 días le descuento. Y esos 3 días los tiene que trabajar. Otro dirá, no, yo soy más estricto. Aquí el que se falta, la primera vez su descuento. La segunda son 4 días que le descontamos y los tiene que trabajar. Y aquí va la pregunta. ¿Cuántos días puedo establecer en mi reglamento interno como castigo para un trabajador que se falte injustificadamente y sea reiterada la falta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días lo puedo castigar, jóvenes? Entre 1 y 2, y yo creo que a la 3 ya puede ser despido ya, porque Ya. Porque se está tardando ya, y entonces como ya no entra casi a la entre 1 y 2, y entonces ya la tercera ya casi se lo despiden. Jóvenes. En el artículo dice 6 días. Exactamente, hasta 6 días. ¿Ya? Porque si yo lo castigo 6 días, es 6 días que no le voy a pagar en la planilla. Pero él va a venir a trabajar, pero no le voy a pagar. Y cuando yo presente ante el Ministerio del Trabajo, es como que lo estuviese votando, pues, ¿no? Entonces, yo no le puedo castigar 7, 8 días. Inclusive no 6, máximo 5 días. Mi castigo debe ser máximo de 5 días. Pues imagínense, pues 6 días, 7 días, 8 días, 10 días, ya prácticamente medio mes. Pues ese tipo se la va a pagar pasando, cubriendo su pena. Entonces, máximo son 5 días. Porque si ya 6 días, ya estaríamos en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Dicen, y eso funciona cuando se los paga, digamos, ese día mismo, así por día. Digamos, le dicen que no te voy a descontar, digamos, de 2 días que no trabaje, porque digamos, se faltó ya. Claro, claro, tiene que ser así. ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso o ha escuchado algo? Sí, escuché. Ya. Por eso le Así es. preguntaba. Sí, es válido, ¿ya? Entonces Licenciado, también, diga. tengo una duda sobre esos 6 días. Dice retiro sin beneficio. ¿Qué importa si trabajo 6 meses o 7 meses, me falto 6 días y pierdo todos los beneficios, ¿no? Todos los ¿Me beneficios. retiro? Correcto. esa era De mi repente te duda. fuiste de vacaciones, pues no avisaste y dije, ay, es que
se me presentó un viajecito, jefe. No hay viajecito, no avisaste, no tenías autorización, le perjudicaste a la empresa. ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no pediste permiso? ¿Por qué no dijiste no voy a venir? O no sé, pues de repente eras antiguo, podías sacar a cuenta de vacación. Peor si sos nuevito, pues te perdés, te botan. Entonces, como has ocasionado un daño a la empresa, sin derecho alguno. Por más que trabajes 6 meses, 1 año, 2 años, no te pagan nada. Pero si demostrás que de repente tuviste una enfermedad, un accidente, un familiar de primer grado estuvo en el campo y tuviste que auxiliarlo, se demuestra, un familiar de primer grado es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu madre y tu padre si están en calidad de dependencia. ¿Ya? Eso. Inclusive, por ejemplo, cuando uno se casa, la ley le autoriza 3 días, ¿no?, de permiso con derecho de haberes. Está permitido. Pero el día que usted se case, presenta, mañana me caso. Entonces usted puede faltarse 3 días y al 4.º día ya tiene que ir a trabajar. Eso es como que un regalo. Eso está permitido. Pero tiene que avisar también, ¿ya? Eso es lo que se llama permisos de trabajo, ¿no? Bien. Incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno, ¿no? Usted incumple el contrato o el reglamento interno, lo pueden despedir y no pagarle nada. Retiro voluntario, ¿no? Ahora acá, en cuanto al retiro voluntario, no es que no se le va a pagar nada. Esto era antes, lo voy a escribir así, del año 2009, ¿no? ¿Qué significaba? Que mínimamente usted tenía que trabajar 5 años en la empresa. 5 años. El famoso quinquenio. Al día siguiente de 5 años y 1 día, yo renunciaba y me tenían que pagar mi quinquenio. ¿Sí? Si yo trabajaba 3 años y me retiraba de forma voluntaria, no me pagaban un peso. Solamente mi sueldo. ¿Ya? Pero a partir del año 2009, del 1 de mayo del 2009, no, eso no pasa. Lo que les decía, mínimamente para tener derecho de beneficios sociales, renuncie o me despidan, ¿qué tiempo tengo que trabajar? 90 días. No, 80 y 89. 89 días. Exactamente. Yo trabajo 89 días, señores, y tengo derecho a beneficios sociales. Al día 90 usted no me puede votar así nomás, porque ya pasé los 89 días que establece la normativa. Antes no. 1 año, 2 años, me voy, váyase nomás, pues mejor no te pago nada. Pero a partir del 1 de mayo del año 2009, no pasa esto, ¿no? 89 días y ya uno tiene derecho. ¿Ya? Cometer abuso de confianza, robo y hurto, no te pagan nada. Y vías de hecho, injurias, conducta inmoral, abandono en masa de trabajo. No puedes tener derecho a beneficios sociales. ¿Bien? ¿Qué significa injuria? Mentiras, qué sé yo, cosas que vayan en contra de la moralidad del trabajador, comportamientos, qué sé yo, no vas a estar saliendo en ropa interior, digamos, ¿no? Teniendo, qué sé yo, relaciones sexuales en la institución o cometiendo otro tipo de faltas que van atentatorias a la moral, entonces eso significa. ¿Ya? Planilla de sueldo y salarios, ya, ahí vamos a quedar jóvenes. ¿Está bien? Listo.